Bendiciones a todos en la iglesia de Miami, Calvary Chapel, en español en Homestead, y también muchas bendiciones a todos los hermanos que nos están mirando por YouTube y por los medios de comunicación. Estamos una vez más acá, listos y dispuestos a estudiar la palabra de Dios, y el tema de hoy va a ser un título muy particular: tanto lío con el templo. Tanto lío con el templo. Vamos a ir a través de la palabra de Dios para ver qué es el verdadero significado, cuál es el propósito del templo de Dios, pero no sin antes de acudir a nuestro Señor en oración para que nos guíe. Amén. Vamos a bajar nuestras cabezas un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, a darte gracias, Señor, por otro día más, por el aire que respiramos, por las cosas que nos das, Señor, en tu misericordia, por todo lo que tenemos, por nuestra familia, Señor, nuestros trabajos, por nuestros ministerios, Señor. Sabemos que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de mudanza. Sabemos que todo lo que tenemos que es bueno viene de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día de hoy, Señor, y que esta enseñanza sea para edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de tu nombre, y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Tanto lío con el templo o con los templos. Es muy común ver en el día de hoy como las personas están afanadas con hacer un templo más grande, con hacer un templo más cómodo, más moderno, un templo que invite a las nuevas generaciones. Vemos que los templos ya no parecen un templo con un altar y una cruz, sino que parecen escenarios de un espectáculo. Y lamentablemente es lo que estamos viviendo en los círculos cristianos hoy. Y el que no siga esa corriente es catalogado como anticuado o como quizás mediocre, porque esta sociedad se fija en los estándares que están ahí afuera, en los medios de comunicación, en los medios de entretenimiento, y todo es de acuerdo a los estándares de la sociedad y no los estándares de Dios. Con eso en mente nos tenemos que dar cuenta que estamos viviendo en tiempos muy inestables, no solo políticamente, sino socialmente y espiritualmente hablando también. Vemos mucha manipulación en esos ámbitos, manipulación emocional, manipulación intelectual, manipulación económica, y eso es la realidad que estamos viviendo ahora. Esa es la realidad, ¿no? Comencemos leyendo las Escrituras con una advertencia que nos dio Pedro más de 1650 años atrás aproximadamente. Pedro nos estaba dando una advertencia. Vamos a leerlo ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios ahí: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, presta atención, este último versículo es muy importante, dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Usted se preguntará qué versión de la Biblia estoy usando. Es la Reina Valera de 1909. Un consejo: cuando más antigua la versión de la Biblia está
los términos que se usan ahí son mucho más realistas, ¿no? Y me gusta esta versión porque dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería es una palabra que me da curiosidad, ¿no? Y acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra mercadería es la palabra en griego que es emporiumai, emporiumai. Y significa compra y venta, lugar donde se hace mercancías. En el español contemporáneo, emporiumai es la palabra emporio. No sé si la han escuchado o la han usado. Le voy a dar la definición de lo que es un emporio en el diccionario de la lengua española. Dice así: un emporio es un centro de comercio, una ciudad rica, una gran empresa. Según el diccionario de la lengua española, la palabra se usa para nombrar un lugar donde se reúnen personas de varios países para hacer negocios. Significados principales, es lo que dice: centro comercial, lugar con mucho movimiento de dinero y ventas, ciudad importante, sitio famoso por su comercio, arte o cultura, gran empresa, grupo de negocios grandes con poder económico, tienda grande, establecimiento grande donde se venden cosas para la casa. Entonces vemos que todo está relacionado. Emporiomai, la palabra en griego que es en el español moderno emporio, es un lugar donde se hacen negocios, donde hay compra y venta, donde hay muchas transacciones económicas. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿dónde se podría hacer mercadería de nosotros, como nos advirtió el apóstol Pedro? ¿Dónde se podría hacer mercadería de nosotros? Si nosotros lo permitimos, ¿no? Si nosotros lo permitimos, una tienda grande, ciudad importante, ¿qué más dice? Una gran empresa. ¿Y dónde puede ser eso? ¿Qué lugar nosotros frecuentamos? ¿Qué se puede hacer mercadería de nosotros? Tengo malas noticias para ustedes. Hay un gran porcentaje de iglesias que se han transformado en eso, en un emporio, en mercadería. Una gran empresa, una tienda grande donde se hacen transacciones. Y la mercadería somos nosotros. Pero gracias a Dios que Pedro, no solo Pedro nos dejó advertencias de lo que iba a ocurrir, también nuestro Señor Jesús nos habló de estos centros comerciales. Bueno, yo nunca he leído que Jesús habló lo mismo que Pedro, no, pero él hizo algo cuando entró al templo de Jerusalén que prácticamente puso al descubierto lo que estaba ocurriendo en el templo de Jerusalén. Vamos a leer. Eso está en Mateo 21:12. La palabra de Dios dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice, aquí estamos hablando de Jesús, y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Vamos a leer otra versión que está en el libro de Lucas, que dice así: y entrando, Lucas capítulo 19, versículo 45, dice así: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y sigue, dice: y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Wow, viene Jesús, ¿no? Limpia el templo,
hace lo que se debe hacer en el templo, enseñar y sanar a los enfermos, y todos estos líderes religiosos, ¿qué es lo que quieren hacer? Matarle. ¿Por qué? Porque desenmascaró el negocio que tenían ahí. En la versión de Mateo vemos que después de limpiar el templo, ¿qué hace él? Sana a los enfermos. Y en la versión de Lucas vemos que después de limpiar el templo, ¿qué hace él? Enseña en el templo. Pero las dos escrituras están de acuerdo en algo, que es que Jesús limpió el templo. Echó fuera los comerciantes, los echó fuera. Hizo una depuración del templo. Amén. Y hay otra cosa muy importante, que los dos apóstoles escribieron la misma cosa que dijo Jesús, y lo vamos a leer de vuelta. Dice, escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Wow! Dos testigos dijeron prácticamente lo mismo. Paréntesis, vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué fue lo que dijo Jesús ahí? Escrito está. Escrito está. Y lo dice muchas veces a través del Nuevo Testamento. No citaba los versículos. Jesús no decía, escrito está en el Antiguo Testamento, en los pergaminos, que el profeta dijo esto en tal lado. No, Jesús nunca dijo, escrito está. Y también Pablo tenía la misma costumbre, decía, porque está escrito, pero no daba ningún versículo, porque la Biblia es verdadera. Y cuando usted está hablando a personas que están en el mismo espíritu, el Espíritu de Dios va a revelar si eso que se está diciendo es verdad o no es verdad, si está en la Biblia o no está en la Biblia. A veces esta tradición de hombres de, tienes que mencionar el versículo y el lugar exacto donde está, muchas personas lo usan para impresionar a otros cristianos. No lo usan con esa buena intención de sí, para que lo encuentren más rápido, sino que muchos de ellos lo usan para decir, mira cuánta Biblia yo sé, mira, me recuerdo todos los versículos de memoria. Es una vergüenza. Yo creo que si somos cristianos, muchas veces no debemos complicarnos la vida, porque el mismo Jesús dijo, escrito está. Los apóstoles decían, porque está escrito. Y el que quiere que buscarlo, el que quiere indagar más, busque la frase a ver si la encuentra. Haga sus deberes, no espera que todos se lo pongan en la mano. Vamos a cerrar el paréntesis. El templo en aquella época era el templo en Jerusalén. Y también estaban las sinagogas, ¿no? Donde Jesús también enseñaba. En esta instancia de Mateo, capítulo 21, se habla del templo de Jerusalén. Y John Gill, el hermano John Gill, en su comentario bíblico, nos explica lo siguiente. Vamos a leerlo ahí. Y Jesús entró en el templo de Dios en Jerusalén, el cual fue edificado por orden suya y consagrado a su adoración, y donde residía la Shekinah gloria de Dios o la presencia divina. Cristo no fue a la torre de David o a la fortaleza de Sión ni el palacio de su padre David, pues no encontró como un rey terrenal, no entró Jesús como un rey terrenal, sino que acudió a la casa de su Padre Celestial como Señor y dueño de ella para predicar y purificar el lugar. ¡Wow! Imagínense eso. En otras instancias, Jesús predica en las sinagogas. Vemos ahí que Mateo 4:23 es testimonio de eso. Dice, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. La sinagoga eran unos templos más pequeños donde los judíos se congregaban y los prosélitos. Pero ¿qué hacía también Jesús ahí? Enseñaba y sanaba, enseñaba y sanaba. ¿Dónde vamos con todo esto? Que tanto en el templo de Jerusalén como en las sinagogas, en el tabernáculo,
que habla el Antiguo Testamento, todo era un preámbulo a lo que iba a venir. Amén, acuérdense esto, un preámbulo de lo que iba a venir. También podemos mencionarlo de otra manera diferente, puede ser un antecedente de lo que iba a venir. El tabernáculo, una definición corta del tabernáculo, el tabernáculo, si usted quiere indagar un poco más, está en Éxodo capítulo 25, versículo 8 en adelante. Éxodo capítulo 25, versículo 8 en adelante, si usted quiere indagar. Pero una versión corta de lo que era el tabernáculo es la siguiente. El tabernáculo de Moisés fue un templo portátil, en otras palabras, que Dios ordenó construir a los israelitas cuando estaban en el desierto y servía como lugar de adoración central y representaba su morada en el pueblo. Lo que me gusta del tabernáculo, que era portátil, a donde quiera que fuera el pueblo de Israel, ahí llevaban el tabernáculo, iba la presencia de Dios, la Shekinah, la gloria, guiándolos, ¿no? Pero imagínense, Dios habitaba, estamos hablando, el templo que hizo Salomón, el templo de Dios que él mandó a hacer también el tabernáculo. Estaba su presencia ahí, las sinagogas también se enseñaba la palabra de Dios. Entonces el tabernáculo era portátil. Eso era antes. ¿Cómo se movía Dios? Se movía en el templo, se movía en el tabernáculo. Pero hay varias cosas que molestan de esta generación en la cual vivimos. Primero es la obsesión con el templo. Es una obsesión con el templo que no es el templo original, sino que son unas versiones que se han creado ahora en el cristianismo, que hay que tener un lugar donde, o una iglesia donde congregarse. Y esto lo comenzó, no fue un mandato del Señor, porque después que el templo fue destruido por el emperador Tito, creo que en el año 72, después de Cristo, 73, no hubieron más templos, no se construyó otro templo de Dios, por orden de Dios, ¿no? Fue el emperador Constantino, y le voy a dar una breve explicación, usted búsquelo, indáguelo. El emperador Constantino fue el primer papa decretado, se decretó a sí mismo papa o representante de Dios en la tierra, fue el primer papa, no olvídese que no fue el apóstol Pedro. Y Constantino sí representó la Iglesia Católica Romana, y por una medida política, en aquellos tiempos el cristianismo era ilegal. Él tuvo una visión, se convirtió supuestamente a Cristo y declaró que el cristianismo no iba a ser ya ilegal, pero había un pero. Él construyó estas catedrales donde el pueblo debía congregarse, y ahí estaban todos los datos, los censos, toda la información de la población. Entonces él fue el gran propulsor de hacer catedrales, de hacer templos y todo eso, ¿no? Entonces vemos que, por lo que leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento estaba el templo en Jerusalén, habían sinagogas, Jesús llega a la escena, habían sinagogas y templos, pero todo esto eran templos judíos. No habían iglesias cristianas. Si usted va al libro de los Hechos y repasa el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que los creyentes en Cristo se congregaban en lugares alquilados, porque de las sinagogas los echaban. ¿Ok? Que le quede claro, vamos a cerrar ese paréntesis. En esta generación que vivimos, estamos obsesionados con el templo. Construyamos un templo más grande, con cafetería, con librería, con gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Que el altar ya no luzca
como un altar, sino que luzca como un escenario de entretenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir la corriente, tenemos que acomodar a todo el mundo. Las prioridades de esta sociedad han cambiado. Esta generación que vivimos ha cambiado muchas cosas y las iglesias se han adaptado a la manera de pensar de esta sociedad, no a la manera de pensar de Dios. Porque Dios no cambia. Si Dios determinó que los templos fueran de esta manera, y Dios determinó a través de su Hijo amado que lo que se debería hacer dentro del templo es enseñar, sanar, orar. ¿Y a qué proporción se está haciendo eso en el día de hoy? No, estamos acomodando a lo que la sociedad quiere, no a lo que Dios quiere. Porque Dios no cambia. Su manera de pensar no ha cambiado. Lo que cambiamos de manera de pensar somos nosotros. Santiago 1:17, ¿qué es lo que nos dice de Dios? Dice, bueno, primero que todo lo bueno, todo don viene de Él. Dice, vamos a leerlo ahí, Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual, subraye eso, con marcador amarillo, póngale una línea abajo, subráyelo. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que en Dios no cambia. Vamos a leer otro versículo que nos afirma la personalidad de Dios. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Saltemos de ahí a Hebreos capítulo 13, versículo 8. Nos habla de Jesús. Acuérdense que el verbo estuvo ahí desde el principio, dice Juan. Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay cambio. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Él no cambia, porque Él no se muda, porque hijo de Jacob no, porque Dios respeta sus pactos. Dios respeta hijos de Jacob. Si Él no respetara el pacto de Abraham, los hubiera eliminado. Bendeciré a todos los que te bendicen y maldeciré a todos los que te maldicen. Ese es el pacto que está en Génesis. Entonces Dios no cambia. Si Dios cambiara, hay de nosotros, ¿no? Dios es el mismo ayer y siempre, hoy y siempre. No hay cambio en Él. ¿Y por qué el uso de su templo ha cambiado? ¿Por qué el uso de su templo ha cambiado? Porque Dios dijo que a través de las generaciones el uso de su templo iba a cambiar, que se iba a convertir en una cueva de ladrones, que se iba a convertir en un negocio, en una gran empresa. ¿Dios dijo eso en su palabra? No. ¿Se ha convertido su templo en un espectáculo? No, Dios no dijo eso. En el futuro yo voy a hacer... No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como dijo Jesús cuando entró al templo, templo es casa de oración, no cueva de ladrones. Y sacó a todo el mundo y empezó a hacer lo que se debía hacer en el templo. Orar, enseñar y sanar. Después de ahí, como dice el pastor Roger, no hay más nada. Jesús lo dijo, y se lo repito, hermano. Mateo 21:13 les dice, escrito está, mi casa de oración será llamada. ¿Y qué más hacía Jesús? Enseñaba y sanaba. Que se nos quede grabado. Ahora, muchas personas que escuchan esto que le acabo de decir van a estar ofendidas, indignadas, airadas, amargadas porque no mencioné cantar himnos. La realidad es esta. Busque en el Nuevo Testamento cuántas veces se ve a la iglesia cantando himnos. Y le aseguro que se va a asombrar.
En el libro de los Hechos he mencionado, creo que 2 veces, que la iglesia estaba haciendo himnos a Dios y estaba en un mismo sentir, en un mismo corazón. Pero muy pocas ocasiones se ve que esa es la prioridad de la iglesia, que esa es la prioridad de la gente que está dentro del templo. Y acuérdese también, muy importante, que nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, que hemos creído en el Hijo de Dios, por lo cual tenemos vida eterna por eso. No es nada malo cantarle himnos al Señor, todo para la gloria y honra de su nombre, no es nada malo. Marquen mis palabras, pero no es la prioridad. Como se ve en ciertos círculos cristianos, muchos de nosotros hemos visitado iglesias que hay 1 hora de alabanza y 5 minutos de la palabra de Dios. En muchos lugares hay 1 hora de alabanza y 5 minutos de oración y de sanidad para las personas que necesitan. Hay algo que está mal con esa foto. Volvamos a lo básico, volvamos a lo básico. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se lo repito, limpió el templo. ¿Qué dijo Jesús? Que para qué era el templo. Mi casa es casa de oración. Y después, ¿qué hizo a continuación? Que estableció que era casa de oración. Sanaba y enseñaba dentro del templo. Amén. ¿Cuáles deben ser las prioridades del tiempo? Analicemos las Escrituras. No seguí por lo que yo digo, analicemos las Escrituras, cuáles son las prioridades en el templo. Escrito está, el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Pensemos en esa cosa por un segundo. Analicemos estas cosas que hemos hablado por un segundo. Como le decía anteriormente, hay varias cosas que me molestan de esta nueva generación de iglesias. Lo que me molesta más es que no creemos o no nos apropiamos de las promesas que hay para nosotros en el nuevo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto y no aprovechamos las promesas. No aprovechamos las promesas. Esto es un poco, es algo sencillo. Es algo sencillo. Con el sacrificio de Jesús en la cruz tenemos promesas mucho más excelentes que un templo terrenal. Somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios. Y Jesús está en nosotros, está con nosotros. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, versículo 18. Juan 14, 18. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Él está en nosotros. Nosotros estamos en Él y Él está en el Padre. Qué coinonía, qué intimidad que tenemos con nuestro Señor. Aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vamos a leer qué nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Wow. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Y nos hace una pregunta el apóstol ahí, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Wow! ¿Qué más queremos?
¿Qué más queremos que ser el templo del Espíritu Santo? ¿Qué más queremos que Dios more en nosotros? Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. El edificio, el templo, somos nosotros y estamos siendo edificados para morada de Dios en espíritu. Una de las promesas que nosotros no le damos importancia, que se merecen, es que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo en este nuevo pacto. Las Escrituras nos lo dicen una y otra vez. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está, ¿cuál es lo que dijo Jesús? El que en vosotros está es mayor que está en el mundo. O sea, acuérdense lo que dijo Jesús, que dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y acá en Primera de Juan nos está diciendo, es mayor el que está, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. O sea que Él está en nosotros. No hay nadie que pueda arrebatar eso de nosotros. Éxodo 25:8. Acá vemos la manera de pensar, el propósito del tabernáculo. Era un templo portátil que Dios mandó hacer al pueblo para Él andar con ellos donde quiera que fuera, y la Shekinah de Dios, gloria de Dios, los guiaba a todos lados. Éxodo 25:8. Mire lo que dice ahí. Y hacerme un santuario, y yo habitaré en ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, y así lo haré. ¿Por qué era el motivo del tabernáculo? Para que Dios habitara en el pueblo. Ahora nosotros somos un tabernáculo vivo, ahora nosotros somos el templo del Señor. Y somos portátiles y podemos ir a cualquier lado y el Señor está con nosotros. Lo triste es que, ¿qué es lo que hacemos con esa promesa? Estamos acostumbrados a la comodidad de las cuatro paredes. Sáquenlo del templo y ya no es más cristiano. Ni Dios permita hagan una ley para sea prohibido juntarse en un templo y adorar a Dios verdadero, a Yahweh, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué haríamos? Ya no seríamos más cristianos porque no podemos ir al templo. El templo somos nosotros, Dios habita en nosotros. Y donde quiera que vayamos, Dios va con nosotros. Amén. Entienda, hermano, no hay nada de malo con ir a la iglesia. No hay nada de malo con ejercitar la asamblea de los santos. Aprovechemos esto ahora que es un derecho constitucional antes de que lo quiten ese derecho. Aprovechemos ahora. Vayamos a la iglesia para ver a nuestros hermanos, para escuchar la palabra de Dios, para orar, para aprender, para enseñar, para sanar, para lo que se debe, para lo que está hecho el templo este. Lamentablemente es un privilegio y no lo aprovechamos. Muchas veces tenemos 10.000 excusas para no llegar a la iglesia. Ay, yo tenía que cortar la hierba el domingo, vas a cortar la hierba. No, que tuve que arreglar el carro, el domingo vas a arreglar el carro, el día del Señor. No, porque yo entiendo que si tú tienes necesidad y tienes que trabajar y tienes que pagar las cuentas y te han dado a trabajar el domingo, la necesidad tiene cara de hereje. Yo entiendo esas cosas, todos hemos pasado por ahí. Pero las cosas inverosímiles que la gente pone con excusa para no ir a la iglesia el domingo, vamos. Nos estamos tomando este privilegio muy por a la ligera. Tenemos que aprovecharlo, el privilegio de ir a congregarnos, de ir a
a alabar a Dios, de ir a aprender, a que oren por nosotros, a orar por otros, a escuchar, a enseñar. Debemos aprovechar ese privilegio. Amén. Muchos países cristianos, los cristianos están siendo perseguidos y sus derechos de congregación están siendo eliminados. Recuerde que hay una agenda que viene en camino. Aquí se quitaron las oraciones de las escuelas públicas en el año 1962. Búsquelo, no lo tome, no crea todo lo que le dicen. En el año 1962 se quitaron el derecho de orar en las escuelas públicas. Y en el 2005 se hizo oficial que en todo Estados Unidos se quitaron los 10 mandamientos de las casas de las cortes de justicia, se quitaron los 10 mandamientos oficialmente en todo el país en el 2005. ¿Cuál es el lío con los templos? Seguimos. ¿Cuál es el lío con los templos? La mayoría de las iglesias están concentradas en hacer templos más grandes, pero la prioridad dejó de ser, primero, quién mora en el templo, que es Dios, y segundo, la prioridad de atender a las ovejas ha quedado de lado. Hay 8 ministerios en la iglesia. Pastores, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, pastor de música, pastor de mantenimiento, calientabancas. 8 ministerios. No, usted sabe que eso no es así. No, solo hay 5 ministerios. 5 ministerios. Y estos ministerios no están ahí para recaudar fondos para un templo más grande. Estos ministerios están para edificar el cuerpo de Cristo. Estos 5 ministerios no están para hacer una empresa de negocio. Estos 5 ministerios no están para hacer mercadería de la congregación. Estos 5 ministerios están para la edificación de la iglesia. ¿Y dónde está eso? Ya la palabra. Efesios 4, versículo 11. Escrito está, hermano, escrito está. Efesios 4, 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores o pastores y maestros. ¿Para qué? Efesios 4, 12. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están los ministerios, para eso están esos ministros, para edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que deben estar haciendo dentro del templo. Amén. Enseñando, orando, sanando, aplicando los principios, las cosas que hizo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién lo estableció así? Recuerde esto, lo acabamos de leer al principio. Cuando Jesús limpió el templo, que es lo que dicen Mateo y Juan, ¿qué hizo después que limpió el templo? Primero llamó al templo casa de oración, no cueva de ladrones. Y segundo, después que limpió todo, enseñaba y sanaba. Una de las cosas que más preocupan es lo siguiente. Si hemos aceptado la promesa de Dios para nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, que es más grande es Él que mora en nosotros que el que está en el mundo, nos debemos preguntar lo siguiente. ¿Por qué si nosotros somos el templo de Dios? ¿Por qué si nosotros somos pequeños tabernáculos portátiles? No oramos, no enseñamos y no sanamos. Somos el templo. ¿Qué debemos hacer con este templo? Lo que hizo el maestro dentro del templo. Orar, enseñar y sanar. Imagínense si aparte de servir en la iglesia local, para los que sirven en la iglesia local,
hasta lo mínimo puede servir. Puede mandarle la dirección, el link de YouTube a una persona que no conoce al Señor. Puede hacer una cadena y mandarle a todos los mensajes de Pastor Paul y Pastor Roger y su servidor. Una manera de evangelizar muy fácil. Otra manera muy fácil de servir, no tiene que hacer algo estrictamente dentro de la iglesia, pero puede invitar personas a la iglesia. Y aún así escogemos a no usar este templo, porque Dios mora en todos nosotros y no usamos este templo para nada. Sí se puede. Imagínense si aparte de servir en la iglesia local, aparte de hacer algo por el Señor, usted fuera a un templo portátil, que donde fuera usted, ahí va el Señor, si la palabra lo dice, que Él mora en nosotros, entonces donde va usted va el Señor. ¿Y qué debe hacerse adentro del templo? Enseñar, sanar y orar. Donde quiera que usted vaya, es un templo portátil y usted ve una necesidad y ora. Y usted ve falta de conocimiento y predica el Evangelio. Usted ve a alguien enfermo y le impone mano. Bueno, ¿qué? No sería una sola iglesia local, sino serían muchas. Pequeños templos por todos lados. Sí se puede hacer, pero igual que Jesús limpió el templo, también nosotros debemos limpiar el templo. Debemos de dejar que Jesús limpie nuestro templo propio, nuestro cuerpo, nuestro ser interior, nuestra alma, para servirle eficazmente. Muchas veces estamos llenos de remordimiento, llenos de culpas por cosas que no debemos hacer. Por eso debemos decirle a Jesús: limpia este templo, Jesús, limpia este templo, para usarlo para tu gloria. Y yo, pero ¿dónde hay algún ejemplo de eso? Bueno, David sabía bien que necesitaba ser limpiado con hisopo. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. ¿Dónde está? Es que siempre leemos el Salmo 51:7 y no vamos hasta el final. ¿Cuál es el propósito por el cual David le pide al Señor que lo limpie con hisopo? Vamos a leerlo ahí completo, así. Vamos hoy a invitar al Señor que limpie nuestro templo para de esa manera Él nos pueda usar de una manera eficaz también, ¿no? Salmo 51:7. La palabra de Dios dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y mire lo que dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¡Wow! ¡Qué grande David! Inspirado por el Espíritu Santo, quería ser limpio. ¿Para qué? Para enseñarle a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirían al Señor. Él sabía que tenía que haber una limpieza interna de su templo para lograr el propósito. O sea que hoy vamos a pedirle al Señor también que nos limpie el templo. Somos templo del Espíritu Santo, pero tenemos que, a veces hay ciertas imperfecciones, ciertas impurezas ahí que solo el Señor puede entrar al templo y limpiarlas. ¿Para qué? Porque el templo debe ser casa de oración. Jesús enseñaba, Jesús sanaba. Nosotros debemos hacer eso adentro del templo. Dejemos que Jesús entre a nuestro templo, dejemos que Jesús limpie nuestro templo. Muchas personas que ahora están mirando esta enseñanza dirán: no quiero esa responsabilidad. Y si son honestos para decirlo en voz alta, tienen mi respeto. Porque son personas que no andan
dando vueltas para decir las cosas. Dicen lo que sienten y a veces se respeta más una persona que aunque diga algo equivocado, pero diga lo que siente, no esté con falsedad ni hipocresía, se lo respeta más a esa persona. Hay muchas personas que dicen, no quiero esa responsabilidad. Yo prefiero a esa persona como ministro del Señor, que yo vaya a una persona, tú me puedes ayudar en esto en la iglesia, y la persona me diga directamente en mi cara, no quiero esa responsabilidad, no quiero dolores de cabeza. Respeto más a esa persona que a aquella persona que viene con 200.000 excusas. Eso es peor, estar lleno de excusas. Yo no soy maestro, yo no soy evangelista, yo no soy apóstol. Hay que decir que apóstol es un enviado, esa es la traducción de la palabra apóstol. Un enviado del Señor, un mensajero del Señor. Todos somos, si viene a la realidad, somos enviados del Señor. Tenemos una gran verdad dentro de nosotros. Si usted no la quiere compartir, es su problema. Dígale al Señor directamente, no quiero esa responsabilidad. Pero hay una cosa que sí somos todos, que tenemos que ser todos, somos evangelistas, porque no nos podemos zafar, como decimos allá en Sudamérica, no podemos zafarnos de esa gran comisión que no es la gran sugerencia, y se la repito como se la he repetido muchas veces. Ir por todo el mundo, escrito está, búsquelo donde está, escrito está. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, estamos hablando de los que creemos, si usted cree, si yo creo, él cree, nosotros creemos, vosotros creéis, ellos creen, somos todos creyentes en Jesús. Esto es para el creyente, para el que ha creído de corazón, ¿ok? Y no es una sugerencia, es una comisión. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y beberán cosas mortíferas, no le dañará. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. ¡Wow! Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todas estas cosas son para los que creen. Nosotros somos creyentes. La peor excusa de todos nosotros, y quizá ahora está un momento maduro espiritualmente, pero todos cuando fuimos neófitos hemos dicho, no soy capaz, no tengo la inteligencia o la sabiduría para hacer estas cosas para Dios. Dios es todopoderoso y equipa a aquellos cuales Él piensa usar. Él los va a equipar, no te va a mandar así sin nada. Recuérdese que todo don perfecto viene ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sabe que Dios es todopoderoso. ¿Qué excusa? Que no tengo sabiduría. Sabemos que Dios es todopoderoso. Y Él equipa a quien se va a dejar usar. Escrito está que un profeta dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y sería bueno que el hermano Nico, después que termine esta enseñanza, se cante el corito ese. Escrito está también que hubo un rey que se sintió incapaz de gobernar al pueblo y le pidió a Dios ¿qué? Sabiduría. Le dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. ¿Por quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dame sabiduría y ciencia. Hubo un rey que le pidió eso a Dios para gobernar el pueblo. Si uno no tiene sabiduría y usted quiere tener en su corazón servir a Dios, ser un tabernáculo portátil, que donde quiera que usted vaya va a la presencia de Dios, donde quiera que usted vaya está enseñando, discipulando, está orando, está sanando. Si usted no se siente capaz, usted no se siente poco sabio, pídale sabiduría y ciencia a Dios. Pídale sabiduría a Dios, que Santiago nos dijo también, escrito está, búsquelo, no se lo voy a poner fácil, búsquelo, escrito está,
Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Créalo. Así que no más excusas, por favor. Usted es un tabernáculo, yo soy un tabernáculo, somos portátiles, andamos por todos lados, Dios está dentro de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces lo dejo, hermano, hermana, aquel que nos está mirando también por los medios de comunicación, lo dejo con dos preguntas. Una, ¿está asistiendo a un templo digno donde se practica lo que Jesús practicó, donde se enseña lo que Jesús enseñó? ¿Está asistiendo a usted a ese tipo de templo o está asistiendo a una cueva de ladrones? Otra pregunta, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Dios habita en nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestro templo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro templo? Lo dejo con esas dos preguntas, hermano, hermana. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios los bendiga, los llene de protección, de sabiduría, de prosperidad, todos los mejores deseos de este su servidor para ustedes y por sobre todas las cosas, que el Espíritu Santo los lleve a toda verdad. Que Dios los bendiga.